Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo de tecnoplc.com. En el vídeo de hoy os voy a hablar de un tema muy importante que puede llegar a tener mucha confusión cuando realizas un proyecto, y es el de el firmware en TIA Portal. ¿Qué ocurre con las compatibilidades con el firmware entre la versión de TIA Portal que tienes en tu proyecto, entre la versión de firmware que tiene la CPU a la que estás conectado? Hay incompatibilidades, tienes que saber y conocer un tipo de cosas y de versiones que son compatibles y que son incompatibles para saber si vas a poder transferir tu proyecto al PLC o no. Así que estáos atentos porque os lo voy a explicar todo al detalle y vais a salir de dudas, ¿de acuerdo? Así que allá vamos con el firmware en TIA Portal y en las CPUs. En primer lugar, os voy a mostrar cómo vamos a ver la versión de firmware que tiene tu proyecto y la versión de firmware que tiene el PLC al que estés conectado, ¿vale? Online. Vale, en primer lugar te abres tu proyecto y dentro del PLC, en configuración de dispositivos, ¿vale? Vamos a seleccionar el PLC al que estás programando, ¿vale? Tendrás tu PLC, tus módulos. Bueno, pues en las opciones de tu PLC, en general, tenemos información del proyecto, información de catálogo. Aquí ya en información de catálogo te está diciendo el modelo de CPU que tienes, todas las características de la CPU, la referencia exacta de Siemens y la versión de firmware. Esa es la versión que tienes en tu proyecto de TIA Portal, ¿vale? El programa que acabas de realizar con TIA Portal tiene asignada esta versión de firmware. Es importante conocer la versión que tienes seleccionada, ¿vale? De acuerdo. Ahora, ¿cómo puedes saber la versión de firmware que tiene la CPU a la que te vas a conectar? Pues, en primer lugar, lo que tienes que hacer es conectarte a la CPU que tengas online. Te conectas con el cable a la CPU, le damos al icono de conectarse, ¿vale? Le damos a mostrar, nos encuentra la CPU y ahora, antes de ponerte online, antes de establecer la conexión online, si quieres, abajo, ¿vale? Dentro del árbol de proyecto de TIA Portal tenemos la carpeta de accesos online. Y aquí directamente te aparece el PLC al cual estás conectado ahora mismo, el cual te ha detectado, ¿de acuerdo? Entonces tiene una característica que es online y diagnóstico. Le damos doble clic y automáticamente te aparecerá la información de la CPU a la que te has conectado, la CPU a la que te acabas de conectar. Y dentro de diagnóstico y general, ¿vale? La función general te indica el modelo de CPU, la referencia exacta de la CPU a la que estás conectada y te indica la versión de firmware. Así como también, muy importante, versión del proyecto TIA Portal. Es decir, ese PLC al que estamos conectados tiene un proyecto que está hecho en V15, en TIA Portal V15, y tiene un firmware V4.2. Eso es lo que tienes que saber, ¿de acuerdo? Importantísimo. Así que, a partir de aquí, vamos a empezar a estudiar la compatibilidad con el firmware. Vamos a empezar estudiando a ver qué pasa con las compatibilidades de firmware entre un PLC que tiene un firmware 4.2 y un proyecto en TIA Portal que tiene un firmware 4.2 también, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer para ello? Nos vamos a conectar online, ¿vale? Hacemos lo de siempre, dispositivos accesibles, iniciar búsqueda, nos va a encontrar el PLC, le damos a mostrar y ya lo tenemos. Tarda un poquito, ya lo tenemos. Ahora si pinchamos sobre el PLC, le damos a establecer conexión online. Vale, ya estamos online. ¿Qué nos dice? Vale, aquí son todos los bloques iguales porque he estado trasteando y tiene todos los bloques iguales. Pero bueno, hacemos una modificación, por ejemplo, en un FC o en el main en este caso. Vamos a hacer como que añadimos
algo, una salida, o incluso vamos a engañarle, le decimos que hemos añadido y ahora lo suprimo, ¿vale? Y ya nos dice que son diferentes. Entonces, si yo selecciono el programa y le doy a transferir, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá cuando tenemos un proyecto en TIA Portal V15 con versión de firmware V4.2 y el PLC tiene una versión 4.2? ¿Qué va a pasar? Vamos a verlo. Le damos a transferir. Y en la carga no nos sale ningún error, por lo tanto le damos a cargar y se sobrescribe todo. Conclusión, si tienes un firmware 4.2 en tu proyecto y tienes un firmware 4.2 en el PLC, no hay ningún problema, le vas a poder transferir el proyecto tranquilamente. Ojo y cuidado, versión 4.2 en ambos, pero recordad, tenéis que veniros a accesos online, o bueno, desde online y diagnóstico también podéis verlo, online y diagnóstico, nos ponemos en diagnóstico y en general, y aquí veremos que la CPU a la que estéis conectados tiene el firmware 4.2, efectivamente, como habíamos hablado, y la versión del proyecto que hay en el PLC es V15. Por lo tanto, no ha habido ningún problema, porque tanto en el proyecto como en el PLC tenemos proyecto TIA Portal V15 y firmware V4.2. Carga correcta. Siguiente paso. Vamos a ver qué ocurre si tenemos en el PLC una versión de firmware V4.2 y en el proyecto vamos a abrir un proyecto que tenga versión de firmware V4.0. ¿Vale? Hemos abierto un proyecto nuevo, tiene versión 4.0 y el PLC sabemos que tiene versión 4.2. Vamos a conectarnos online, lo primero. Iniciamos búsqueda. Seleccionamos, le damos a mostrar y nos detecta el PLC, ¿de acuerdo? Digamos que ya estamos conectados online. ¿Vale? Si seleccionamos por aquí, establecer conexión online, nos pide otra vez que iniciemos la búsqueda y una vez encuentra el PLC lo seleccionas, le das a conectar y ya estamos conectados, ¿de acuerdo? Tarda un poquito, está pensando. Y como veis, no se coloca en online. Nos vamos a configuración de dispositivo y vemos que aquí existen una serie de errores, ¿vale? No compatible directamente. Nos indica, bueno, este icono en TIA Portal nos indica que no es compatible, ¿vale? Entonces, hemos visto que tenemos algún problema. Si nos venimos a accesos online, vemos que el PLC no lo tenemos, por lo tanto, no nos podemos conectar a ese PLC. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a deshacer la conexión online porque, os recuerdo, tenemos en el proyecto, si abrimos aquí en configuración de dispositivos, en las propiedades, tenemos el proyecto de TIA Portal con V4.0 y en el PLC sabemos que tenemos V4.2, ¿vale? Pero si no lo supiéramos, al realizar la conexión online vemos que no es compatible, porque nos lo está diciendo aquí, que no es compatible, por lo tanto la versión de firmware que hay en el PLC, algo pasa que no nos deja trabajar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Seleccionamos la carpeta de bloques de... Bueno, en primer lugar, deshacemos la conexión online y ahora seleccionamos el PLC y le damos a cargar en el dispositivo. Entonces, si en el PLC existe una versión de firmware que no es compatible, pero que está dentro del rango de versiones compatibles, le vamos a poder transferir el proyecto. Entonces,
Como veis aquí, me indicaba una función de borrar todos. Le decimos que sí, le damos a cargar. Y nos indica error al cargar en el dispositivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, como sabéis, teníamos una versión diferente en el PLC. Entonces, probamos una nueva cosa. Seleccionamos los bloques de programa, ¿de acuerdo? Antes habíamos seleccionado el PLC entero, entonces le transfería el hardware. Vamos a transferirle lo que es el proyecto solamente. Seleccionamos los bloques de programa, le damos a transferir. Ahora vemos cómo las condiciones de transferencia son otras. De hecho, en información adicional nos indica existen diferencias entre la configuración del proyecto y la configuración de la programación PLC. Le decimos sobreescribir a todos y le damos a cargar. Ahora sí que está cargando. Se ha finalizado la carga. Le damos al botón de finalizar y ya tenemos los bloques cargados en el PLC. Entonces, nos ponemos online y veis cómo está todo en verde y está todo funcionando, ¿de acuerdo? Podemos ponerlo en run incluso. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido cargarle nuestro proyecto que tenía versión V4.0 al PLC que tenía versión V4.2. ¿De acuerdo? El PLC tenía 4.2 y nuestro proyecto V4.0. Habéis visto cómo selecciona bloques de programa y se le transfiere el proyecto al completo. ¿De acuerdo? Así que compatibilidad V4.2 y V4.0. Que sepáis que si el PLC tiene una versión de firmware mayor, tu proyecto tiene una versión de firmware inferior, pero el PLC es el mismo, entonces le puedes transferir todo tu programa. ¿Vale? Correcto. Siguiente paso. Ahora vamos a ver qué ocurre si el PLC tiene un firmware 4.2 y nuestro proyecto tiene un firmware 4.3. En primer lugar, vamos a ver que para cambiar la versión de firmware de tu proyecto, le puedes dar al botón derecho sobre el PLC, sustituir dispositivo. Estamos en un proyecto abierto en TIA Portal V15. Queremos utilizar el firmware V4.3. Para ello, ¿qué tenemos que seleccionar? La CPU 1214, seleccionamos y aquí nos aparece un desplegable con las versiones de firmware disponibles. Y como podéis ver, tenemos versión de firmware 4.1 y versión de firmware 4.2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que no podemos seleccionar una versión de firmware 4.3 en TIA Portal V15. Para seleccionar una versión de firmware 4.3 o superior, necesitamos una versión de TIA Portal superior. Entonces, si necesitamos la versión de firmware 4.3, vamos a abrir un proyecto con TIA Portal V16. Entonces, hemos abierto ahora un proyecto de TIA Portal con una versión de firmware V4.3. Para ello nos vamos a configuración de dispositivos y en la opción de general del PLC veremos qué versión tenemos. Nos ponemos en propiedades, general, información de catálogo y veis cómo tenemos la referencia del PLC, es un 1200 y una versión de firmware V4.3. Vale. Ahora queremos conectarnos online, a ver el PLC, qué versión de firmware tiene y queremos transferir el proyecto. Vamos a ver qué pasa. Iniciamos búsqueda para conectarnos online. Encuentra el PLC, le damos a mostrar. Y vamos a ver qué ocurre. Piensa. Y veis como aquí en accesos online nos ha detectado un PLC, ¿vale?
Abrimos online y diagnóstico de estos accesos online, recordad. Y vamos a ver qué tiene el PLC. Nos dice que el PLC tiene un firmware 4.2, pero con un proyecto que está hecho en V15.0. Recordad que para una versión de firmware 4.3 hemos tenido que abrir un TIA Portal V16. Pero bueno, vamos allá. Seleccionamos nuestro PLC, que está hecho con TIA Portal V16, que tiene firmware V4.3, y le vamos a decir establecer conexión online. Inicia la búsqueda con el PLC que he encontrado antes y vamos a ver lo que nos dice. Lo encuentra, le damos al botón de conectar y vamos a ver qué pasa por aquí. Icono de no compatible. En configuración de dispositivos también varios iconos de no compatible. Hay una incompatibilidad, ¿vale? Esta incompatibilidad es debida al firmware. No podemos conectarnos con un firmware V4.3 siendo que el PLC tiene un firmware V4.2. ¿Vale? Entonces, para ello tendríamos que tener en el PLC un firmware 4.3. Vamos a intentar transferir el proyecto. Vamos a deshacer conexión online. Yo selecciono el bloque de programa y le digo transferir. Vamos a ver si cuela. Nos dice error de conexión, error a establecer la conexión. El módulo tiene una versión de firmware incompatible. Es decir, que no hay nada que hacer. No se puede transferir. Puede seleccionar el PLC también. Le damos a transferir y nos aparece el mismo error. Por lo tanto, no nos deja transferir. Entonces, recordad, si el PLC tiene un firmware 4.2 y tú tienes un proyecto de TIA Portal con un firmware superior, V4.3 en este caso, no le puedes transferir el proyecto. Entonces, siguiente paso. Vamos a ver qué pasa si el PLC tiene un firmware V4.2 con TIA Portal V15 y nuestro proyecto tiene un firmware 4.2 pero en TIA Portal V16, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos el proyecto de TIA Portal V16 abierto, ¿vale? Le damos al botón derecho sobre el PLC, sustituir dispositivo y vamos a seleccionar la misma CPU, que es una 1214 DC. Seleccionamos la CPU y podemos seleccionarle la versión de firmware que queramos inferior. Como consecuencia, se pueden perder funciones. Si tú has utilizado una versión V4.4, por ejemplo, de firmware y tiene una funcionalidad que ha salido en la versión 4.4, si ahora pasas el proyecto a una versión 4.2 de firmware, vas a perder esa funcionalidad. Así que ten cuidado con eso. De todas formas, te lo indicaría. ¿Ves? Aquí en este caso no hay ninguna incompatibilidad porque aquí en la tabla de información de compatibilidad me indica que no hay incompatibilidad. Por lo tanto, las funciones que yo he utilizado son iguales para cualquier versión de firmware. Pero bueno, tenedlo en cuenta. Nada, ahora le daríais a aceptar y ya está. Yo voy a abrir otro proyecto que ya lo tengo con versión 4.2. Así que vamos a verlo. Entonces ya estamos aquí. Ahora tengo un proyecto con TIA Portal V16 y tiene una versión de firmware V4.2. ¿Vale? Abrimos configuración de dispositivos y verificamos qué versión de firmware tiene el PLC. Seleccionamos el PLC y en propiedades en general, información de catálogo, vemos que el firmware es 4.2 y el TIA Portal es V16. Nos conectamos online. Vamos a ver qué versión de firmware tiene el PLC que tenemos online. Lo detecta, le damos a mostrar, como siempre, y en accesos online, recordad en el árbol del proyecto, carpeta de accesos online, vemos el PLC que ha detectado, online y diagnóstico, y en diagnóstico en general
no se conecta. Vale. No se conecta porque debe de haber alguna incompatibilidad. Vamos a verlo, le damos a establecer conexión online y vamos a ver qué tipo de errores nos aparecen. No accesible. Por lo tanto, sabemos que tenemos algo en el PLC que no es accesible, pero no termina de ser incompatible del todo, porque recordad, como habéis visto anteriormente en el vídeo, que si tiene una versión de firmware que no es compatible, directamente nos pone no compatible, y ahí sí que no podemos hacer nada. Aquí simplemente nos está diciendo que no es accesible. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transferirle el proyecto, ¿vale? Entonces, deshacemos la conexión online, seleccionamos el PLC y le damos a transferir. Vamos a ver qué nos deja transferir. Iniciamos búsqueda. Vale, nos encuentra un PLC, este es el que queremos y le damos a cargar. Vamos a ver, no es posible el acceso al dispositivo por más de un usuario. Vale, esto es porque tengo abierta alguna otra instancia de otro PLC. Así que he cerrado ya todas las instancias de los otros proyectos de TIA Portal que tenía abiertos y le damos a cargar. ¿Qué nos indica ahora? Vale, nos indica más cosas. Inicializar el módulo. ¿Ninguna opción? Sí, borrar todos. Vale. Bajamos para abajo y ¿qué nos dice aquí? Importante, compatibilidad del proyecto. El dispositivo de destino online se ha cargado con TIA Portal V15. Si carga un proyecto TIA Portal V16 en este dispositivo, no podrá acceder al dispositivo de destino con todas las funciones de TIA Portal V15. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el PLC que tenemos tiene un proyecto con V15, con TIA Portal V15, y el proyecto que tenemos ahora es TIA Portal V16, pero no tenemos otra opción, así que le damos a actualizar dispositivo. ¿Que no tenemos acceso a las funciones de TIA Portal V15? Bueno, pero tenemos acceso a todas las funciones de TIA Portal V16, que es lo que nos interesa. Así que le damos a actualizar, le damos a cargar y le estamos cargando un proyecto de TIA Portal V16 con firmware V4.2 al PLC, que tenía una versión de firmware V4.2, pero con un proyecto de TIA Portal V15. Se finaliza la carga. Así que, contentos porque hemos transferido nuestro proyecto, establecemos conexión online y ya estamos online. ¿De acuerdo? Todo correcto. Y nos ponemos en online y diagnóstico. Ahora vemos como en la pestaña de general tenemos un firmware 4.2, igual que antes, pero versión de proyecto de TIA Portal V16. ¿Vale? Nos ha actualizado la versión de TIA Portal V16. ¿Vale? Así que ya sabéis, si el PLC tiene una versión de firmware 4.2 con un proyecto de TIA Portal V15, si tú ahora le quieres transferir un proyecto con TIA Portal V16 con la misma versión de firmware V4.2, sí que vas a poder, no hay problema. ¿Vale? Vale, ya hemos hecho muchas pruebas. Siguiente prueba. Ahora tenemos un firmware 4.2 en el PLC con una versión de TIA Portal V16. Ahora quiero transferirle un proyecto hecho en TIA Portal V16 y que tenga firmware 4.3. Vamos a ver cómo se comporta. Por lo tanto, ya tenemos abierto un nuevo proyecto hecho en TIA Portal V16 y que tenemos una versión de firmware 4.3. Abrimos configuración de dispositivos
y comprobamos qué versión de firmware tiene el PLC. Seleccionamos el PLC, damos a la pestaña de propiedades y en general información de catálogo vemos la referencia del PLC, un 1200 y la versión de firmware 4.3, ¿vale? Entonces, versión de firmware 4.3 en TIA Portal V16. Y ahora sabemos que el PLC tiene un proyecto hecho en TIA Portal V16 y tiene una versión de firmware V4.2. Pero bueno, vamos a comprobarlo. Lo comprobamos si nos conectamos online. Vamos a ver lo que ocurre y lo que nos deja hacer TIA Portal. Cuando existe en el PLC un firmware 4.2 y en el proyecto TIA Portal un firmware 4.3. Acceso online, vale, online y diagnóstico. Le damos doble clic y aquí nos debería de aparecer la información del PLC con la versión de firmware. Como os había dicho, el PLC tiene un firmware 4.2. El PLC tiene el proyecto hecho en TIA Portal V16. Por lo tanto, nuestro proyecto está hecho en TIA Portal V16 y tiene un firmware 4.3. Pues le damos a transferir y a ver lo que pasa. No puede ser. Error al establecer la conexión online. El módulo del PLC1 tiene una versión de firmware incompatible. Más claro no se puede decir. Es incompatible. Si tú en tu proyecto tienes una versión de firmware superior a la versión de firmware que tiene el PLC, no se lo puedes transferir. No le puedes transferir ese proyecto. Entonces, sacad vuestras propias conclusiones. Si en el PLC tienes una versión de firmware 4.2, le vas a poder transferir un proyecto que tenga versión de firmware 4.0, 4.1 o 4.2. Pero si tienes una versión de firmware superior, no se la puedes transferir. Punto final. Otra de las opciones o problemas de incompatibilidad que podemos tener es tener una versión de firmware 4.2, por ejemplo, en el PLC con un TIA Portal V16 y ahora yo le quiero transferir un proyecto con una versión de firmware 4.2, pero mi proyecto está hecho en TIA Portal V15. ¿Qué pasará? ¿Nos dejará transferir el programa o no nos dejará? Voy a abrir un proyecto hecho en TIA Portal V15 y lo vamos a comprobar. Ya tenemos abierto el proyecto de TIA Portal V15. Vamos a ver qué versión de firmware tenemos, porque queremos la versión de firmware 4.2. Y ya en propiedades, en la pestaña general, seleccionas el PLC. Nos aparecen todas sus propiedades, información del catálogo. ¿Vale? En la pestaña general, información del catálogo, vemos que tenemos en nuestro proyecto la versión de firmware 4.2. Muy bien. Nos conectamos online al PLC. Sabemos que tiene un proyecto hecho en TIA Portal V16 con firmware 4.2. Pero vamos a comprobarlo. Nos conectamos online, le damos a mostrar. Nos detecta el PLC y en el árbol del proyecto, carpeta de accesos online, vemos cómo ha detectado un PLC. Le damos a online y diagnóstico y así comprobamos la información del PLC que tenemos online. ¿Qué tenemos? Tenemos una versión de firmware 4.2, hasta ahí correcto porque nuestro proyecto está hecho en versión 4.2 y nos dice que la versión de TIA Portal del proyecto que tiene el PLC está hecho en TIA Portal V16. Sin embargo, nuestro proyecto está hecho en TIA Portal V15. ¿Qué va a pasar? Vamos a comprobarlo. Seleccionamos el PLC. Le damos a transferir. Se abre la ventana de carga. Recordad, nuestro proyecto es TIA Portal V15 con firmware 4.2 y el PLC tiene un proyecto en TIA Portal V16, versión de firmware 4.2 también.
Opciones, parar módulos, sí, parar todos. Y si bajamos las condiciones, nos indica información adicional. Los datos contenidos en la CPU tienen formato V16. Todos los bloques se sobrescriben con el formato V15. Pues sí, correcto, eso es lo que quiero, porque mi proyecto actual está hecho en TIA Portal V15 y yo quiero machacar todo lo que hay en el PLC. No quiero guardar nada del PLC. Así que le doy a cargar y hasta el momento lo está transfiriendo, así que un éxito. Y ya sabéis que si vuestro proyecto está hecho en un TIA Portal inferior al que hay en el PLC, pero la versión de firmware es compatible, es decir, es la misma versión de firmware, por ejemplo, sí que le puedes transferir el proyecto. Por lo tanto, recordad, si la versión de firmware de tu proyecto es igual o inferior a la versión de firmware que hay en el PLC, le puedes transferir el proyecto que quieras sin problemas. Ahora bien, si tu proyecto TIA Portal tiene una versión de firmware mayor que el firmware que tiene el PLC, no le vas a poder transferir nada. Esa es la conclusión. ¿De acuerdo? Así que espero que se os haya quedado claro. Hemos visto muchas compatibilidades y muchas incompatibilidades. La conclusión general es la siguiente. Si tu proyecto de TIA Portal tiene una versión de firmware igual o inferior a la versión de firmware que tiene el PLC, sí que le puedes transferir todo. Sin embargo, si tu versión de firmware del proyecto que tienes abierto es mayor que la versión de firmware que tiene el PLC, no le vas a poder transferir el proyecto. Para ello habría que actualizar el firmware de la CPU. Bueno, es un poco complicado, parece un poco complicado, pero bueno, si veis el vídeo un par de veces, seguro que os vais a familiarizar con todo esto. Os he puesto en la descripción los puntos, bueno, los minutos donde empieza cada incompatibilidad de firmware, todas las pruebas que he hecho, así que está bastante claro, está bastante detallado. Puedes acceder directamente a cada una de ellas y ver qué pasa si tienes TIA Portal V15 en el PLC y tu proyecto es un V16, o si en el PLC tienes un proyecto hecho en TIA Portal V17 y tu proyecto está hecho en TIA Portal V15, si le podrías transferir o no el proyecto. Sí que se puede, pero hay que tener en cuenta el firmware que tenemos, ¿vale? En otro vídeo os pondré cómo se actualiza el firmware, que es simplemente cogiendo un archivo y transfiriendo, pero bueno, os lo explicaré paso a paso para que quede bastante claro. Así que nada, espero que se os quede todo claro. Revisad un poco el vídeo, todas las partes del vídeo, y en la descripción os dejo también el link al artículo que tengo hecho en tecnoplc.com. Allí os explico todo paso a paso. Vais a tener toda la información por escrito, todas las compatibilidades e incompatibilidades, y es necesario que leáis ese artículo porque os va a servir mucho. Os aconsejo que os lo guardéis, ese artículo, porque lo vais a necesitar ahora y en un futuro, porque seguro que se os olvida algo. A mí me pasa y siempre entro y hago memoria con todos estos datos. ¿Vale? Veis cómo se actualiza también por aquí y todas las compatibilidades y todo lo que puedes hacer con cada versión de firmware. Recordad en tecnoplc.com y actualizar firmware. ¿Vale? Lo buscáis por aquí y encontraréis el artículo seguido. Y dejadme un comentario, por favor. Vale, venga. Hasta luego.